Bueno, perdón por el fallito técnico. Buenas tardes o buenas noches, no sé ya muy bien. Yo creo que buenas noches ya, con el horario de invierno. Bueno, pues bienvenidos todos al museo. Hoy tenemos una charla, una conferencia un poco diferente de la que hemos estado teniendo últimamente. Hoy tenemos al doctor David Rosario, del Rosario Cedrés, perdona, que es médico, oftalmólogo, cirujano y muchas más cosas. También ha estudiado Bellas Artes. Y hoy nos va a presentar un recorrido por la luz, la percepción de la luz, el ojo, la evolución del ojo desde el punto de vista biológico y también desde el punto de vista histórico-cultural, cómo la percepción de la luz ha sido importante para el ser humano a lo largo de la historia. Entonces ahora le voy a dar la palabra y le voy a dejar que empiece su charla, pero antes de eso les quiero recordar, bueno, dos cositas. Primero, tengan cuidado con los cables, habrán visto que hay unos cables puestos con unas regletas de corriente. Eso es por si alguien hace una pregunta demasiado inconveniente, podemos electrocutarle en la silla. Así que cuidado. En realidad no, están desconectadas, son inofensivas. Espero que no les moleste, las tenemos puestas porque la semana que viene hay aquí un evento de un congreso internacional del Instituto de Astrofísica de Canarias sobre instrumentación, o sea que en esas butacas en las que ustedes están sentados, la semana que viene habrá algunos de los astrofísicos más prestigiosos del mundo que van a venir a discutir la instrumentación futura de los observatorios, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa. Lo otro es que les quiero recordar, como solemos hacer siempre, aquí vamos a estar probablemente hasta más allá de la hora de cierre del museo, que es las 8. Si se van antes de las 8 no pasa nada, se pueden ir normalmente por la entrada principal, pero si salen después de las 8, la entrada principal estará cerrada y entonces hay que salir por la salida de atrás. Hay un cordón que estará puesto a partir de las 8 que indicará el camino según salimos de aquí hasta la puerta de atrás y también habrá personal del museo que les indicará el camino. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Yo voy a sentarme ahora aquí también a disfrutar de esta charla, que la verdad es que me tiene muy intrigado, David. Tengo muchas ganas de escucharte. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien así? Bueno, pues queríamos hablar de lo que ha dicho Héctor. Entonces, un sistema visual en general inteligente necesita primero luz, que la luz ilumina un objeto, que el objeto ilumine o refleje la luz al receptor, que hay un centro de control que perciba ese impulso, lo interprete y tome las acciones adecuadas, ¿no? El hombre moderno evolucionó en África y al final de la última glaciación decidió emigrar, salir de ahí. Y siguió la ruta norte, que es la más cómoda, por los márgenes del Mar Rojo, y siguió esta ruta, que era la ruta, digamos, natural para salir de África, y al llegar aquí se encontró lo que mucho después fue el paraíso. Se encontró lo que se llama o se conoce como el creciente fértil, porque es una zona que está creciente porque si incluimos el delta del Nilo, esta zona tiene forma de semiluna, el creciente fértil. Fértil porque en esta tierra está Mesopotamia, que quiere decir la tierra entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Y con su delta, con su unión al final y sus afluentes en el Chat el Arab que van al Golfo Pérsico. Pues necesariamente todos los hombres anatómicamente modernos que salieron de África tuvieron que pasar por aquí. Y aquí se quedaron, porque esto debió ser algo realmente maravilloso para una gente que venía de sitios desérticos de la sabana. Así que el creciente fértil fue la cuna de la primera civilización en el sentido moderno de la palabra. Aquí se inventó casi todo. Se organizaron ciudades jerarquizadas. El jefe de la ciudad era un rey y sacerdote al mismo tiempo.
y la sociedad estaba jerarquizada de forma muy vertical. En este asentamiento, en Mesopotamia, decidimos pasar de la prehistoria a la historia, puesto que aquí aparecieron los primeros documentos escritos. Y hemos decidido que a partir de ahí se acaba la prehistoria y empieza la historia, puesto que en los documentos se narra lo que hubo en ese momento. Los primeros escritos que se conservan son las tablillas en escritura cuneiforme, porque era algo muy fácil de hacer. Un palito tallado, un punzón, y sobre una tablita de barro tierno se podían hacer una serie de inscripciones que al principio eran numéricas, es decir, el comercio era lo importante en la vida y las transacciones, las cuentas, todo debía quedar registrado. Una vez que esta piedra se marcaba con el punzón y se obtenía esto, se cocía y se quedaba dura, con lo cual podía durar miles, mucho tiempo. Es curioso, aquí tenemos una correlación entre la escritura cuneiforme y los números árabes. Y es, si se fijan, digital y aditiva, ¿no? Un 1, un palito para el 1, un 2 para el 2, así hasta el 9. Al llegar al 9, el 10 con un signo diferente, a lo mejor el mismo palito inclinado 90 grados. Y aditivamente se va poniendo 1, 2 y tal. Al llegar al 20, pues 2 dieces y así sucesivamente. La escritura digital se piensa que tiene su origen en que tenemos 10 dedos en las manos y contamos con esos 10 dedos y una vez que ya no tenemos más dedos para contar, pues ponemos una marca y seguimos contando con los demás dedos a partir del 1. En algunas tribus se utiliza el sistema de base 20, porque como están descalzos, pues se contaba a veces con los dedos de las manos y con los dedos de los pies. Bueno, en Mesopotamia, como hemos dicho, con la primera civilización importante, pues se inventó casi todo lo inventable. Si se inventó la rueda, pues se inventó el carro, la tracción, todo lo demás. El arado, bueno, en un terreno tan fértil, el arado había que inventarlo necesariamente. Y la alfarería, en el sentido más moderno, es decir, no hacer objetos utilitarios para cocinar y tal, sino sobre todo para la construcción. Estos ladrillos de adobe, una vez horneados, pues tienen una resistencia y una durabilidad muy importante. Aquí empieza en esta época la edad del bronce y también en Mesopotamia había bronce. El cobre no se aleaba en esta zona con el zinc, con el estaño, sino sobre todo con el arsénico, que era el que más abundaba aquí. Posteriormente el estaño se importaba, estaba un poco más lejos y se hizo el bronce que ahora conocemos. La orfebrería, sobre todo como piezas ornamentales, tuvo un gran desarrollo porque en estas ciudades había mucha gente rica y el oro y la plata son metales de bajo punto de fusión y además son muy maleables y muy dúctiles, es decir, se pueden estirar en hilo y se pueden trabajar objetos de una calidad increíble. Y casualmente yo me encontré buscando por ahí y me he quedado sorprendido cómo en esta época, si le planteamos a un orfebre de ahora que nos construya algo así, pues va a tener, incluso con los recursos actuales, muchas dificultades. Pues hace 8.000 años esto ya lo hacía el hombre moderno. También me llamó mucho la atención cuando preparé este trabajo que hacían sellos
tallando una piedra en negativo y luego impresionándola sobre una tablilla de barro. Con lo cual esto se cosía y se obtenía un relieve duradero. Muchas veces los sellos eran cilíndricos. Esto es un cilindrito que tiene tallado en negativo un relieve. Este relieve se hace rodar sobre la tablilla de madera y se obtiene pues un relieve largo. Que un sello es algo personal, es un ornamento personal, pero también puede contar una historia o ser un documento. Y me resultó sorprendente encontrar este tipo de trabajo artesanal en esta época tan precoz. Aquí había dioses para todo. La cosmología siempre giraba alrededor del cielo, de la tierra, de los terrenos, de los cultivos, pero queríamos destacar que había ya un dios de la luz y un dios del fuego. Y es de las referencias más antiguas en que la luz tiene una personalidad propia, aparte de la del fuego. Una propiedad que sirve pues, para iluminar, aparte de calentar o cocinar o lo que haga falta. Un poco más tardíamente y más al occidente, los pueblos hebreos se destacaron por algo muy curioso, y es que eran monoteístas. Ante un aluvión enorme de dioses para cualquier cosa que había en Mesopotamia, pues los hebreos, no sabemos por qué, decidieron que un líder, que era pues un sacerdote, y un solo dios, pues desde el punto de vista político era algo muy eficiente, y se mantenieron, hicieron de eso una religión y mantenieron una enorme cohesión social, a pesar de que estuvieron esclavizados por los egipcios y tuvieron un éxodo y tal, ¿no? Pero en los libros hebreos, el Tanaj o la Biblia cristiana, que son en esta edad muy equivalentes, encontramos por primera vez la descripción de la luz. Esto es un grabado de Gustave Doré, un francés alsaciano que se dedicó toda su vida a hacer grabados. Si ustedes comprendieran lo difícil que es hacer un grabado, sería algo increíble. El dibujo está hecho sobre una placa de zinc cubierta de cera, y con un punzoncito se va grabando línea por línea, miles, millones de líneas para construir una imagen. Es muy sorprendente. Y cuando ves en directo en algún museo un grabado original de Gustave Doré, es que te quedas impresionado. Bien, pues en el Pentateuco, en el Génesis, en el primer libro del Pentateuco, se describe que en el versículo primero que Dios creó los cielos y la tierra. Es algo muy poético. La tierra estaba informe y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo. Es decir, no había luz, pero había tinieblas. Entonces Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Entonces Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó un día, amaneció, y luego anocheció, y luego amaneció. Fue el día primero de la creación. Entonces Dios hizo dos luceros. Lucero viene de luz, como ustedes saben. El sol para alumbrar el día, y por la noche un lucero pequeño que era la luna y las estrellas. En la iconografía clásica, pues siempre, sobre todo en la cristiana, la representación de la creación pues es una norma, ¿no? Un poco más tarde y un poco más hacia Occidente nos encontramos nuestra cultura mediterránea con el mar, las islas,
el buen tiempo. Ya aquí había acabado la glaciación y el tiempo era pues bueno y estable. Y entonces cuando hace buen tiempo, la gente sale a la calle, habla mucho y nace el conocimiento, la filosofía, la curiosidad. Bueno, como manejamos ordenadores, aquí se nos ha colado el caballo de Troya, es decir, un troyano. Este es un pequeño homenaje a Wolfgang Petersen, que hizo la película Troya. Es una película de acción épica, pero a mí me gustó mucho el diseño del caballo de Troya, y Brad Pitt, que tuvo algo que ver con la dirección de arte, decidió regalarlo a un pueblo que está al otro lado de Estambul, y lo regaló al pueblo. Curiosamente, este pueblo y Estambul, Kanakel se llama, son dos ciudades que comparten dos continentes, es decir, la ciudad hacia el oeste está en Europa y hacia el este está en Asia. Bien, pues hablando de Grecia, pues Rafael nos tiene este bello cuadro de la Escuela de Atenas. Casi observen que aquí están todos los sabios, los filósofos, y una mujer que es Hipatia, que era pues algo muy raro en esa época. También en esta época, tal vez un poco antes de la Escuela de Atenas, encontramos por primera vez la teoría del átomo, la teoría atomista. Demócrito, de Abdera, que fue discípulo de Leucipo, entre los dos crearon la teoría del atomismo. Átomo, saben qué quiere decir, que es algo que no se puede cortar, de átomos, tomos es cortar y a que no. Si cogemos la materia y la vamos cortando en trozos cada vez más pequeños, llega un momento en que no la podemos cortar más. Pues esa es para ellos la teoría del átomo. Algo que no se puede cortar, algo que no se puede dividir. La materia se autocrea y se compone de átomos que se mueven en el vacío. Claro, esto era algo muy herético en ese momento y se olvidó. Esto no fue descubierto sino muchos siglos más tarde, que esta teoría atómica ya alguien la había pensado en antaño en Grecia. Y para ellos también la luz consistía pues en un flujo de partículas que además eran emitidos por los focos de luz. Euclides fue el gran geómetra, lo dije bien, y matemático, y junto con Pitágoras, y todo tal vez por el hecho de que la geometría se compone de líneas, de rayos, de tal, decidieron que la visión se produce por el rayo visual. Y el rayo visual es algo que sale del ojo, una línea que sale del ojo, que se propaga en línea recta y que cuando toca un objeto produce la sensación visual. Aquí tenemos un dibujo de lo que serían los rayos visuales, como salen de los ojos de la persona y están tocando un objeto y el objeto se percibe. Y la geometría, es decir, la visión, la perspectiva, todas estas cosas tenían una base muy geométrica que cuadraba con esta explicación de que la visión se producía porque el rayo salía del ojo. Bueno, pues como el mal existía, pues el mal de ojo, los rayos salen del ojo, pues con los ojos se puede hacer mal. ¿Y quiénes hacen mal? Pues los malvados. Los malvados pues siempre han sido la gente marginal. Aquí tenemos los dibujos de Goya de las brujas y de los aquelarres. Entonces, la gente que tenía fuerza, alguna fuerza extraordinaria y tenía maldad, pues mirando a otra persona podía causarle un daño. Y a veces un daño mortal. Y muchas pobres brujas fueron sacrificadas pues porque alguien las denunció por haber hecho mal de ojo. Había algunos signos muy típicos del mal de ojo, del ahojador. Es decir, una persona que tenía varias pupilas,
esto se conoce como policoria, era necesariamente una persona que podía hacer un ahojamiento, es decir, un mal de ojo de muerte. Y otro signo de brujería y de poder era la polimastia en las mujeres, es decir, las mamas supernumerarias. Son muy frecuentes realmente, lo que pasa es que se extirpan muy precozmente y casi nunca las vemos. Y buscando por ahí por internet cuando preparé este tema, pero esto es muy reciente, me he encontrado pues que actualmente hay muchos males, aparte de los antiguos para el mal de ojo, entre ellos pues hechizoseficaces.com. Así que mucha gente sigue creyendo en esta teoría tan antigua del mal de ojo. Hay un personaje muy importante en el desarrollo de la óptica como ciencia, que es Alhazen. Nació en Basora, en lo que sería Irak, y falleció pero fue el que lo hizo todo en la óptica antigua. Y él ya tuvo claro que la luz se dirige desde la fuente natural es el sol o el fuego, y que desde esta fuente se dirige a los objetos, estos la reflejan hacia el ojo y el ojo la percibe y entonces esos objetos se hacen visibles. Como digo, fue un personaje muy importante y con un reconocimiento extraordinario. En el 2011 se declaró el año de Alhazen y hay muchos símbolos conmemorativos de este evento. Bien, pues las teorías de la naturaleza de la luz pues, fueron estudiadas por los físicos de la época y brevemente haremos un repaso a la teoría corpuscular de Newton, la teoría ondulatoria de Huygens, en donde los corpúsculos eran lo más antiguo, lo que se pensaba, y la teoría ondulatoria fue algo más moderno. La teoría electromagnética partía de la ondulatoria, pero explicaba que un campo magnético variable podía inducir un campo eléctrico variable y así producir una perturbación que se podía propagar. La teoría, esto podía encajar en muchas formas, pero no explicaba todos los fenómenos de la luz, hasta que Planck propuso que junto a la radiación electromagnética de la teoría de la luz, pues la energía se transmitía de forma cuantificada, en forma de paquete. Y la mecánica ondulatoria pues unió estos dos procedimientos, es decir, una onda y un corpúsculo asociado de energía que era el fotón. Y en eso estamos ahora. Para los científicos una teoría es buena hasta que se aparece otra mejor. Así que tal vez un poco antes de que se conociera la naturaleza actual de la luz, hubo un físico muy curioso, danés, que era Rømer, que descubrió y calculó la velocidad de la luz, cuando aún se pensaba que la luz viajaba en forma de corpúsculos. Y lo hizo con un telescopio observando los eclipses de Io, una de las lunas grandes de Júpiter. Lo hizo por un procedimiento relativamente simple. Él observó desde una posición de la Tierra con respecto al Sol que se producía un eclipse de Io en un momento dado. Pues lo apuntó, hizo sus pronósticos, pero cuando pasaron unos meses, pues se dio cuenta que el eclipse se producía antes. Y la única explicación que encontró es que, como la Tierra estaba más cerca del Sol, pues que la luz tardaba menos tiempo en llegar y por eso el eclipse se producía antes. Y a partir de este pensamiento, pues calculó la velocidad de la luz y no la calculó muy mal, 200 y pico mil kilómetros por segundo. Bien, pues repasando un poco la teoría, la mecánica cuántica, la teoría ondulatoria y cuántica de la luz, pues decirles que si esto no lo entienden, que un campo eléctrico puede crear un campo magnético y que esta perturbación puede propagarse,
Si no lo entiende, no se preocupe, porque esto no es nada intuitivo. Es como la teoría de la relatividad. El que dice que la entiende, pues puede que la entienda desde el punto de vista de matemática, pero no es algo que se pueda explicar. A nosotros siempre nos han explicado que las ondas se producen porque una perturbación en la superficie de un lago produce la propagación de una onda. Lo que nosotros vemos es que se propaga una onda, pero un cuerpo que esté aquí flotando en realidad no se mueve. Sufre una perturbación vertical y se propaga. Las ondas electromagnéticas no son ondas así en la superficie, son ondas concéntricas. Insisto en que si no lo entienden no deben preocuparse porque no es nada intuitivo. Nuestra fuente de luz natural es el Sol, que es el centro de nuestro sistema solar. Y por lo visto, si no hay Sol, pues no hay vida. Entonces el Sol emite en una enorme frecuencia de radiaciones electromagnéticas. Desde las más cortas, bueno, la longitud de onda es la distancia entre dos crestas de la onda electromagnética. Esto es una representación un poco para que lo entendamos. Las ondas más cortas y las longitudes de onda más largas. Las más cortas habíamos visto en la fórmula de la energía de los fotones que cuanto más pequeña es la longitud de onda, más energía hay. Entonces las ondas de longitud de onda corta son muy energéticas y las de longitud de onda largas no. Las más cortas son los rayos gamma, los rayos X. Porque son tan energéticas, estas ondas son ionizantes, son capaces de desprender y separar partículas dentro de un átomo y por eso son peligrosas para la salud, pueden producir mutaciones. Dentro de este amplísimo espectro de ondas que emite el Sol, nuestro ojo solo puede percibir una pequeña franja que la llamamos por eso luz visible, que está entre los 400 y 700 nanómetros. A partir de ahí, pues nuestro ojo no puede percibir la luz. Otros ojos sí, pero el ojo humano no. Antes el espectro empieza con las longitudes más cortas, es de color violeta, va cambiando al azul, al verde, al amarillo, naranja y al rojo, donde acaba. Antes del ultravioleta se dice antes de la radiación violeta, longitudes más cortas se llaman ultravioletas, próximas al violeta, y más allá se llaman infrarrojas, más allá del rojo. Hay un experimento muy clásico de Newton que consiste en que la luz blanca del Sol, una vez que atraviesa un prisma, pues se descompone en colores y los colores corresponden a diferentes longitudes de onda. Esto se debe a que la luz al pasar por el vidrio pues cambia de velocidad y las longitudes de onda, unas longitudes de onda se reflejan más que otras. Por eso se dispersan y nos dan lo que hemos llamado pues espectro cromático, arcoíris. El ojo tiene receptores para percibir las longitudes de onda correspondientes al rojo, al verde y al azul, pero es un órgano integrador. Quiere decir que puede ver esta luz por separado, el rojo, el verde, pero si las mezclamos, si sobre una pantalla proyectamos estas tres luces, el ojo las integra y no sabe distinguirlas. Un músico, por ejemplo, si escucha un acorde, por ejemplo, el acorde de do, mi, sol, y se tocan simultáneamente las notas, un músico sabe por qué notas está hecho ese acorde y las distingue y las puedes oír por separado, pero el ojo es integrador, el ojo no es capaz de distinguir
que en esta mancha blanca hay varias longitudes de onda. Los displays modernos de todos los dispositivos que usamos pues están formados por pequeños emisores de las tres luces básicas que corresponden a nuestros receptores, es decir, al azul, al verde y al rojo. Herschel hizo un experimento que fue descomponer la luz con un prisma y medir las temperaturas, y observó que un termómetro que estaba casualmente o adrede, que lo puso más allá del rojo, se calentaba incluso más que el rojo. Y entonces pensó que aquí había una radiación de onda más larga que el rojo, que la llamó infrarroja, que producía calor. Aunque las demás también ponen calor. Entonces nuestro ojo no puede percibir la radiación infrarroja, pero algunos animales sí. Los perros no. Pero quiero decir que si nosotros utilizamos sensores infrarrojos, podemos obtener imágenes de esa radiación infrarroja. Y esto pues tiene muchas aplicaciones en la vida práctica. Esto es una imagen infrarroja de una aurora de Saturno. Esta es una imagen de microondas de la radiación del universo. Es decir, y con ondas todavía de longitud más corta, como son los rayos X, pues podemos obtener una radiografía. Bien, hasta ahora pues hemos visto unas breves pinceladas sobre lo que es la luz. De los objetos no vamos a hablar porque sería obvio, así que nos vamos a pasar al receptor. El receptor de la luz, pues todos sabemos que son los ojos. Y ojos, pues miren ustedes, hay de todo, de todas las formas y de todos los colores. Aquí creo que falta una diapositiva. Bien, entonces falta una diapositiva que lo mismo está por otro lado, donde he puesto los ojos dibujados o pintados por artistas famosos. No sé si saldrá más atrás o no. Entonces, casi todos los ojos pues, han evolucionado a través de miles, millones de años según las diferentes especies animales. Y pues posiblemente el ojo humano es el más moderno. Pero vamos a ver cómo en los cefalópodos, concretamente en los moluscos, yo creo que casi todos son... No son los moluscos. Los cefalópodos son el último esquema. Bien, pues el fotorreceptor o el ojo más simple es el ojo, lo que se llama el ojo macular. Es decir, una mancha es en forma de ojo. En la superficie de algunos animales pues se disponen unas células sensibles a la luz, que por eso les llamamos fotorreceptores, y que a través de las fibras sensibles, casi todas se llaman sensibles porque son capaces de propagar un impulso eléctrico, un impulso nervioso. Y estas células se disponen en la superficie de la piel y si la luz viene y las ilumina, pues pueden propagar un impulso nervioso, un potencial de acción y transmitirlo hacia el cerebro o el centro nervioso que se encargue de ese tema. Así que el ojo más sencillo es el ojo macular. El ojo está formado por una mancha. Si se fijan aquí, las células sensibles a la luz son las amarillas y siempre están rodeadas de unas células que son células pigmentarias, células con pigmentos, que se encargan de la logística de las células sensibles, es decir, de aportarles nutrición y muchas veces protección a la luz. Un estadio más avanzado del ojo sería
el ojo en forma de... el ojo foveolar, vamos a llamarlo así. Es decir, ya los fotorreceptores no se ponen como una mancha en la superficie, sino adoptan la forma de una cavidad y la disposición esta de la cavidad es un pequeño avance en la percepción de luz porque les da una cierta direccionalidad. Un ojo con un pigmento, con un ojo macular, solo sabe si hay luz o no hay luz. El ojo vesicular ya puede saber si la luz viene por un lado, si viene por otro. Luego lo veremos con un poco más detalle. Un paso más avanzado fue que esta fóvea se transformó en una cavidad, en una vesícula. Se hizo más grande y se fue cerrando hacia adelante y hizo una pequeña abertura por donde pasaba la luz. Este ojo se llama el ojo pinhole, que se corresponde a la cámara oscura. Este ojo ya de forma puede percibir la luz, pero también comienza a percibir forma. Un paso más siguiente fue el ojo con lente, el ojo lenticular. Esto se cerró y en la superficie de la piel se formaron unas células especiales que se hicieron transparentes. Al mismo tiempo, parte de esas células formaron una lente y se transformó en el ojo con lente, en el ojo lenticular, que se acerca cada vez más al nuestro. Este ojo se perfeccionó y hemos llegado al ojo complejo, como el que tiene, si estamos en los moluscos, el más complejo es el del pulpo. Y este ojo del pulpo pues se parece muchísimo al ojo humano. Es decir, tiene una córnea, tiene un iris que regula la cantidad de luz, tiene una lente con músculos que le permite enfocar y tiene una capa de fotorreceptores con sus células pigmentarias y un nervio óptico donde se agrupan las fibras que transmiten la sensación visual hacia el centro. Vamos a ver algunos ejemplos más prácticos de este tipo de ojos. El ojo macular, estos son animales que hoy día existen, ¿no? El ojo macular en la euglena, que es un protozoo. La euglena es un protozoo muy sencillo con un flagelo y solo ve, sabe si hay luz o no hay luz, pero a lo mejor si se alimenta de donde hay luz, pues está moviendo continuamente el flagelo y donde hay luz, pues se para y aquí se alimenta. Si no hay luz, pues mueve el flagelo hasta que encuentra un sitio luminoso donde hay comida y se para. Es el ojo más simple que hay y no capta ninguna imagen, pero puede ser un beneficio frente a otros protozoos que no tienen un ojo macular. Es decir, un avance en la evolución del ojo. Aquí tenemos un ojo vesicular, pero que además es doble. Está uno a cada lado del animal. No veo el nombre porque no tengo las gafas puestas, pero creo que es ¿lo pone por ahí a un lado? La planaria, creo que es una planaria. No, es un ojo que no distingue sino si hay luz o no hay luz, pero tiene una mayor sensibilidad a la dirección de la luz. Aquí está un poco explicado un poco mejor. Aquí tenemos dos ojos vesiculares separados, uno a cada lado del eje de simetría del cuerpo, y la luz viene de este lado. Cuando la luz va hacia este ojo simple, pues las células pigmentarias lo protegen y no dejan que las células sensibles a la luz, los fotorreceptores, perciban la luz. Sin embargo, esta que está en el lado favorable, el rayo de luz puede pasar y estimular a los fotorreceptores, con lo cual el animal sabe que hay luz, pero además sabe que viene de este lado. Por lo tanto, con sus elementos efectores podrá moverse hacia donde está la luz.
El ojo con lente, el ojo sin lente, pero con un agujero que es como una cámara oscura, es el ojo pinhole del Nautilus, y se caracteriza porque este ojo comienza a ver imágenes, como en la cámara oscura. Todos supongo que saben cómo funciona una cámara oscura. Si el agujero es muy pequeñito, obtenemos una imagen con buena definición, pero con poca luz. Y si el agujero es más grande, pues vemos las imágenes más luminosas, pero más difusas. Así que un paso evolutivo más fue el ojo del Nautilus, pero con la dificultad de que ve imágenes, pero cuando hay mucha luz, con poca luz, no tiene esa capacidad. ¿Ve? El típico agujerito del Nautilus que permite la formación de imágenes, pero como es tan pequeño, cuando hay poca luz, pues prácticamente no ve las imágenes. Los ojos del caracol tienen una lente muy primitiva formada por una pequeña vesícula llena de líquido y para protegerla, para que no se rompa, tiene una cutícula transparente por fuera. Esta imagen ya pues, no depende del agujerito para la nitidez del objeto y puede percibir con más nitidez las sombras, las imágenes. Y lo más avanzado que hemos visto entre los moluscos es el ojo del pulpo. El ojo del pulpo, pues lo vamos a ver seguramente mejor en la imagen siguiente. Aquí tenemos el ojo del pulpo y el ojo humano. Observen que hay una gran similitud entre los dos. Tienen una protección, que son los párpados, con un agujerito que pase la luz, que es la pupila. Perdón, los párpados, quise decir el iris, es decir, un diafragma que regula la cantidad de luz que entra en el ojo. Los párpados no están representados en este esquema. También ambos tienen una lente y la lente está provista de músculos, que son los músculos radiales ciliares, que permiten que la lente se atrase o se adelante, permitiendo el enfoque, o como en el caso del humano, que cambie de geometría, es decir, que se haga más plana o más convergente o más esférica, con lo cual también permite el enfoque. La diferencia más importante entre los dos es que, si nos fijamos bien, este está tal vez mejor construido que el ojo humano, porque en el ojo del pulpo la luz entra y estimula directamente la capa de fotorreceptores. Y los fotorreceptores están extendidos por toda la retina. Las fibras de los fotorreceptores van a un ganglio y de ahí van al cerebro. En cambio, en el ojo humano, la luz penetra, pero atraviesa todas las células, las capas de fibras nerviosas de las células ganglionares, las fibras bipolares y al final, en lo más profundo, están los fotorreceptores. Y además aquí hay una zona donde no hay fotorreceptores, que es la mancha ciega del ojo. Así que, desde el punto, si tuviésemos que construir un ojo hoy día, pues lo haríamos así, como hacemos las cámaras de vídeo, de fotográfica, ¿no? Las hacemos así, con los fotorreceptores para afuera y los cables hacia adentro, ¿no? Siempre los creacionistas han defendido la perfección del ojo humano como que es imposible que un mecanismo evolutivo llegue a este resultado. Pero hemos visto que sí, evolutivamente se llega a este resultado, simple que un cambio evolutivo produzca una mejora y esa mejora produzca que esos animales se alimenten mejor, se reproduzcan mejor y evolucionen. Pero podemos defendernos contra los creacionistas diciéndole que no, que hay ojos en teoría mejores que los humanos. El ojo humano no es tan bueno. Lo curioso de esta similitud entre el ojo humano y el del pulpo es que si vemos el árbol de la vida, el filum, vemos que si buscamos por aquí a los moluscos que están aquí, hace muchos millones de años que se separaron
de los vertebrados y de los artrópodes, y llegaron a construir este tipo de ojo. Nosotros tuvimos que seguir millones de años más adelante hasta llegar a los mamíferos que están por aquí y hasta llegar a los hombres. Es decir, tenemos lo que los biólogos llaman una convergencia evolutiva. Es decir, por la evolución llevó a los moluscos a un lado y muchos millones después la evolución por caminos muy divergentes, muy separados, hizo que en el hombre se formaran ojos similares. Esto parecía que era algo muy, muy admitido, pero recientemente, en los años 90 por ahí, se descubrió que había un gen que era el PAX6 que estaba presente en todos los animales de simetría bilateral y que si ese gen se activaba se formaban ojos en cualquier parte del cuerpo del animal. Y se han hecho experimentos y se han visto como insertando ese gen en animales de experimentación se forman ojos. Así que no era verdad lo de la convergencia evolutiva, sino que durante todo este tiempo, pues ese gen estuvo latente en todo este camino y se expresó casualmente en los humanos y en los mamíferos, y de ahí que los ojos sean similares. Bien, pues decíamos que los humanos no es muy bueno porque no representa la perfección de lo que sería un órgano visual. Por ejemplo, no vemos la radiación infrarroja, vemos mal en la oscuridad y no vemos bien a grandes distancias, como pueden ver los ojos de algunas aves. Así que no podemos considerarlo que sea el culmen de la evolución del ojo. Hay quien nos supera y con crece. Y este es el campeón. El camarón mantis. Yo he tenido la ocasión de verlo en directo, en un acuario, y es pequeñito, pero por la forma de comportarse debe ser extraordinariamente inteligente. Este camarón mantis es muy curioso. Tiene un nombre ya difícil que yo nunca me acuerdo. Se llama Neogonodactylus Neogonodactylus. Tiene de curioso lo siguiente. Nosotros tenemos 4 tipos de fotorreceptores. 1 para los bastones y 3 para los conos, que es para el color. Pues este camarón tiene 16 fotorreceptores diferentes. Puede ver la luz polarizada, la luz infrarroja y la luz ultravioleta. Sus ojos son independientes y se mueven en muchos planos, y dentro de un mismo ojo tiene varias zonas receptoras y varias pupilas. Puede ver en relieve con un solo ojo. Es decir, es la rehostia. Bien, pues fíjense, nosotros, pobres de nosotros, con 4 pigmentos que pueden captar una pequeña franja, lo que llamamos luz visible, y ellos tienen una visión hiperespectral. Aparte de eso, poseen un arma para cazar, para romper a sus presas. Vamos a ver si llego. Aquí está. Esta es una pequeña película de El camarón mantis. Supongo que con Enter entrará, ¿no? Ah, pues no. ¿Cómo se hace para que esto funcione la película? ¿Hay que tocarlo aquí? Ah, darle aquí, vale. Gracias.
The mantis shrimp is a true heavy hitter. Take this one. She's about to devour this snail, but she's got to crack it open first. So she carefully positions it. Then, bam! She punches it with the speed of a .22 caliber bullet. Han visto, tiene unas masas que producen una enorme aceleración que son capaces de romper cualquier concha de un crustáceo. Ya no hablamos del ojo, pero buried up to his eyeballs, he watches and waits. Then, springs into action, impaling his prey on a serrated blade with blinding speed and dragging it beneath the sand. What makes these two so amazing isn't just their speed, it's their eyes. See those black spots? They're like our pupils, where the light enters the eye. We humans have one in each eye. Each sends an image to the brain, and voila, depth perception. The mantis shrimp has 6 of them. Our vision, binocular. His vision, hexnocular. For when accuracy counts. As for color, we've got 3 receptors, red, green, blue. The shrimp has 12, another world record. But there's even more to this incredible eye, and it has to do with something called polarized light. Sunlight is messy. It's a jumble of wavelengths moving in all directions at once. But some surfaces, say the scale of a fish or a pair of polarized sunglasses, have a way of changing the light, organizing it so it moves in a single plane. We humans can't really tell this is happening, but the mantis shrimp can make out where in the ocean light is being polarized and where it isn't. Some mantis shrimp take this one step further and produce their own special kind of polarization, and they use it as a secret code. See, mantis shrimp are incredibly territorial. They will defend a burrow to the death. But some, like our smasher, have a way of avoiding the fight. When he looks into a burrow, he can tell that another mantis shrimp has already claimed it by the way light is hitting its body. That's the secret code. Here's how it works. Remember when I said that polarized surfaces organize light into a plane? Well, these surfaces on the mantis shrimp make the beams of light circular, spinning through space like a helix. As far as we know, only other mantis shrimp can detect this with their eyes. You can see it here because we put a polarizer on the camera. So these shrimp have taught us a thing or two. By reverse engineering the mantis shrimp's eye into a camera, a group of scientists have begun to use polarized light to diagnose injuries and disease. This scanner measures polarization in red. See how this mouse tissue goes red when it stretches? Well, injuries to our tendons do the same under the scanner. So do some cancers. This endoscopy footage reveals cancerous cells hiding in plain sight by the way they react to polarized light. It just goes to show how we see the world differently when we look at it through another set of eyes. Hi, it's Amy. I wish I could say that no snails were harmed in the making of this video, but a shrimp's gotta eat, and so do we. So subscribe. See you next time. Bien. ¿Les ha gustado? Pues les decía que este bichito tuve la ocasión de verlo aquí en Tenerife en un acuario y claro, para procesar toda esta habilidad visual y motora hace falta un cerebro y a mí me sorprendió, me llamó muchísimo la atención la inteligencia de ese bichito, cómo se metía en su eso, cómo salía, cómo se movía. Nos da la impresión de que una gamba es una cosa media tonta, pues este animal parece un mamífero en su comportamiento, ¿eh? Increíble. Bueno, seguimos. Por otro lado, los insectos han evolucionado con otro tipo de ojo. Es un ojo que se llama compuesto porque está formado por muchísimas pequeñas unidades que son estos puntitos que vemos. En todos ellos hay algunos que son feísimos. Pues estas pequeñas unidades
son los fotorreceptores de los ojos. Se llaman omatidios y son como pequeños ojos simples. Tienen una pequeña lente, un pequeño cristalino y los fotorreceptores se disponen en el eje, en este eje, están aquí. Aquí están las opsinas que captan la luz y transmiten el estímulo visual hacia el cerebro. Los ojos de los insectos forman imágenes, no son imágenes nítidas como las nuestras, pero tienen una enorme resolución espacial. No, resolución espacial no es la palabra adecuada, sino tienen un enorme campo de visión y perciben muy bien los cambios de velocidad, con lo cual eso es fundamental para su vida. Pero es muy poco eficiente. Esto es el cálculo del tamaño que tendríamos que tener nuestros ojos para poderlos equiparar a lo de los insectos. Tendríamos que tener los ojos de 1 metro, algo así. Bien, los insectos tienen, como hemos visto, ojos compuestos y los arácnidos tienen ojos que se llaman ocelos, que son ojos simples. Pero según las especies tienen más o menos ojos dispuestos en diferentes maneras. Con lo cual, pues la visión no ven imágenes, pero digamos que para sus necesidades es muy eficiente. Tienen una lente externa, un lentículo, que además protege al resto de las células, y aquí abajo están los fotorreceptores con la transmisión hacia el cerebro. Bueno, hacia los ganglios sensibles que procesan la información visual. Y hay animales que tienen pues las dos cosas. Por ejemplo, las abejas tienen ojos compuestos y varios ojos simples, con lo cual combinan los dos mecanismos. Y hay un pez muy curioso que lo conocí en Brasil, que lo llaman, el nombre científico es Tetrableph anophthalmos. Tetrableph quiere decir que tiene 4 ojos, y los brasileños lo llaman o 4 olhos. ¿Y por qué tiene 4 ojos? Bueno, pues porque es un pez que navega en la interfase entre el aire y el agua. Y tiene un ojo dividido en 2 cámaras, la que va por fuera por el aire y la que va por debajo del agua. Entonces puede ver simultáneamente lo que hay arriba, en la superficie, y lo que está sumergido. Es una solución evolutiva curiosa que le es muy útil. Y aquí tenemos un resto fósil de un animal que no sé realmente cuándo existió, pero que tiene ojos maculares pues en cada segmento de su cuerpo. Bien, pues volviendo al ojo humano, habíamos dicho que tenía una particularidad que era mala, y es que la luz tiene que atravesar todas las capas de las fibras que no son sensibles hasta llegar a la fotorreceptora. Y que además, justo donde se reúnen todas estas fibras, hay como unos 5 o 10 grados donde no hay visión, que es la mancha ciega del ojo. El ojo humano se desarrolla muy precozmente, a las 24 semanas ya está casi hecho, y se desarrolla a partir del diencéfalo. Aquí fíjense que se está formando muy precozmente un ojo vesicular. Y es curioso porque durante el desarrollo del embrión humano, el ojo va pasando por todas las fases que vimos en la evolución natural del ojo. Es decir, primero es una manchita que se acerca a la piel, aquí tenemos el diencéfalo en la superficie más externa y está formando una especie de ojo macular, luego forma una vesiculita, la vesiculita se va haciendo mayor y forma un ojo
como el pinhole, una cámara oscura, un ojo cámara oscura. Después empieza a desarrollar una lente y la sigue desarrollando hasta que llega a desarrollar el ojo con la retina y todos los accesorios, los párpados y tal. Es decir, durante el desarrollo embrionario de los mamíferos se produce lo mismo que ha pasado durante la evolución del órgano visual, es decir, primero el ojo macular, después el ojo foveolar, después el ojo cámara oscura y después el ojo lenticular. Este es Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, que fue un médico francés de Alsacia al que le debemos los oftalmólogos muchísimo. Él investigó sobre la óptica y sobre la acústica y nos inventó el oftalmoscopio directo, es decir, un aparatito por el que nosotros nos podemos acercar al ojo de un paciente y verle el ojo por dentro, ver lo que se llama el fondo del ojo. Él estudió la física del ojo y se dio cuenta que la imagen de un punto en la retina, en un ojo normal, si sigue la trayectoria, forma otro punto. Es decir, nosotros si nos acercamos nuestro ojo a otro ojo, deberíamos verlo por dentro perfectamente y aumentado, pero le hacemos sombra y esto está oscuro por las células pigmentarias. Entonces solo hace falta meterle una luz al ojo del paciente, acercarnos para ver. Y eso fue lo que inventó Helmholtz. Puso un espejo semitransparente, una luz que iluminaba el espejo iluminaba el ojo y el ojo del observador, el ojo del médico, miraba y ya podía ver el fondo del paciente iluminado. Algo tan simple se descubrió, o lo descubrió Helmholtz en 1851, es decir, hace relativamente poco tiempo. Y esto es lo que vemos cuando miramos el fondo del ojo de un paciente. Y lo vemos así, tal cual. Y claro, esto es un ojo, pero es que nos da mucha información, porque el ojo realmente es un tejido cerebral. Como han visto a lo largo del desarrollo del ojo, el cerebro se pega a la piel y ahí empieza a trabajar para formar todas las estructuras que te van a transmitir la información visual al cerebro. Entonces nosotros estamos viendo aquí, la retina es transparente, o sea que la estamos viendo pero no la percibimos porque es transparente y está detrás. Estamos viendo un tejido rojizo, estamos viendo muchos vasos, fíjense que estamos viendo arterias, estamos viendo venas, estamos viendo capilares. Es decir, estamos viendo en directo la circulación del cerebro. Y aparte de que el ojo pueda estar sano y no tener ninguna enfermedad, sí que podemos detectar muchas patologías que tiene el paciente. No patologías del ojo, patologías sistémicas. Entonces es muy frecuente que una persona que vaya al médico, si el médico sospecha de alguna enfermedad sistémica, le pida un informe de fondo de ojo, que vaya al oftalmólogo para que le diga cómo está la estructura vascular y el fondo de ojo de su cerebro, de su paciente, perdón. Aquí, si hacemos un corte así por este lado y lo vemos en relieve, pues aquí tenemos el nervio óptico, como habíamos visto. En esta zona no hay fotorreceptores, los fotorreceptores empiezan por aquí y la luz tiene que atravesar todas estas capas para llegar aquí y producir la sensación visual que da marcha atrás y va al cerebro. Pero vamos, que la luz entra por un lado, produce el estímulo y el estímulo sigue el camino contrario hasta ir al cerebro. Parece un poco absurdo, pero así es. Esta fotografía pues es un homenaje a Santiago Ramón y Cajal, nuestro primer premio Nobel, creo, ¿no? Y este fue un hombre muy curioso, estudió medicina pero se fue de médico al ejército a Cuba y estuvo a punto de morir enfermo
Y de vuelta a Europa se compró un microscopio, dejó la vida militar y además había estudiado arte. Y entonces se hizo histopatólogo y le atrajo la investigación y hizo un enorme trabajo sobre los tejidos nerviosos. Los patólogos de esa época, los tejidos los cortaban en láminas muy finas y los teñían con unos pigmentos que eran básicos o ácidos. Y los tejidos captaban un pigmento u otro y así las células teñidas podían distinguirse. Pero él utilizó una técnica que inventó Golgi, con quien compartió el premio Nobel, que era una tinción con metales, con metales pesados, y Cajal utilizó sales de plata. Entonces las sales de plata impregnan muy bien las células nerviosas y él estudió con mucho detalle las células nerviosas del cerebro y con mucho más detalle las células de la retina. Pero en aquella época no había fotografía. Entonces él dibujaba meticulosamente todo lo que veía al microscopio. Pero todo, y además lo dibujaba muy bien. Entonces aquí tenemos un corte de una retina dibujada a mano por Cajal. Aquí tenemos la capa de los fotorreceptores, donde tenemos los bastones, que son las células que captan la imagen con poca luz, un cono, más bastones, más conos, la unión entre las células intermedias, que son células bipolares, y las células ganglionares, que son las que transmiten la información a través del nervio óptico al cerebro. Hay células horizontales de asociación que procesan la información de los fotorreceptores. Piensen que el cerebro no empieza aquí, pero aquí sí, todo esto es tejido cerebral. Entonces, la retina ya tiene un proceso inicial. Podemos decir que la retina ya piensa. Bien, pues el trabajo de... He querido poner esta foto en homenaje a Cajal porque el trabajo que hizo fue un trabajo increíble, increíble para aquella época. De hecho, cuando los que conceden el premio Nobel en Suecia vieron el trabajo, dijeron que qué grupo de trabajo había hecho ese trabajo. Y bueno, pues se enteraron que lo había hecho una sola persona, que fue Santiago Ramón y Cajal, utilizando técnicas previamente descubiertas por Golgi, como era la impregnación del tejido nervioso por las sales metálicas, pero el trabajo de Golgi ha sido algo increíble. Bueno, ya nos falta mucho. Perdonen que me haya detenido, pero es que el patriotismo me pudo. Ahora tenemos técnicas muy avanzadas de microscopía electrónica para ver cómo están los fotorreceptores, los bastones y los conos en el ojo. Vamos a ir un poco rápido porque se nos ha ido el tiempo. Otro esquema de la retina en donde queríamos decir que los fotorreceptores captan la imagen, pero ya hay un proceso muy importante sobre la imagen en el propio ojo, en la propia retina. Los fotorreceptores están en la parte... Hay una proteína que capta la luz. Esa proteína, cuando percibe la energía de un fotón, es la rodopsina, en el caso de los bastones, desencadena una cadena metabólica que termina con un intercambio de iones que producen un impulso nervioso que se propaga hacia el cerebro. Aquí hay algo muy curioso, que es que hay una fosfodiesterasa. Saben que el Viagra, para los caballeros, es un inhibidor de la fosfodiesterasa y por eso los que consumen Viagra tienen algunos trastornos visuales, porque esta enzima se bloquea y se bloquea la transmisión de parte de la imagen al cerebro. Bien, seguimos. La máxima sensibilidad del ojo, de forma global, no está en los colores, está más o menos en este punto luminoso, el amarillo verdoso, el color ese fosforito fluorescente que nos llama la atención. Ahí está el máximo rendimiento global de los fotorreceptores del ojo. La teoría para explicar la percepción de los colores está todavía en discusión, es complicada y no nos vamos a detener en ellas porque esto es para nota. Y
Una vez que la retina procesa la información y la envía hacia el cerebro a través de la vía óptica, hay un cruce muy curioso aquí, se llama el quiasma óptico, y entonces la información de cada ojo está representada en ambos lados del cerebro. Y esta vía óptica está muy bien sistematizada, de forma que cualquier lesión en ella nos da un patrón visual de fallos visuales que nos permite diagnosticar por el estudio del campo visual en qué parte de la vía óptica hay una lesión, un tumor, una isquemia o lo que sea, simplemente analizando la imagen que nos produce el estudio del campo visual. Así que tenemos técnicas muy modernas de exploración del ojo que nos permiten hacer cortes no invasivos de la retina. Esta es un corte de la retina. Esto hace unos años, ahora mismo la resolución es muchísimo mayor. Son aparatos muy costosos, la verdad. Nos permiten hacer diagnósticos. Aquí tenemos un agujero en la parte central del ojo, en la mácula. Y imágenes tridimensionales que nos permiten tener pues, mucha información, incluso estimulando con determinados patrones visuales, podemos obtener imágenes en la corteza visual que nos dan idea también de procesos patológicos en el ojo. Una cosa que hemos visto todos es que el ojo miente y que no nos debemos fiar de lo que vemos. Bueno, eso creo que es una cosa conocida, ¿no? Por ejemplo, en una imagen aquí global, este ladrillito, esta teselita, tiene las mismas coordenadas de luz que esta de aquí. Sin embargo, a nosotros nos parece que esta es mucho más oscura que esta. Es una ilusión óptica, se llama así, pero es que, insisto, el proceso visual empieza en la propia retina y la retina, en parte de la retina hace que este proceso se produzca. Lo mismo pasa aquí. Este cuadradito de damero, el A tiene las mismas coordenadas visuales, la misma luminosidad en este caso porque es blanco y negro. A tiene la misma luz que B. A mí me costó creerlo, pero yo personalmente quise hacer el experimento y puse esta foto en el Photoshop, borré todo lo demás y efectivamente eso es así. No era ningún truco que no quisieran vender. También nosotros, este es un cuadro de Masaccio, un cuadro muy, muy herético porque en esta época Jesucristo tenía que estar mucho más alto y mucho más grande que todos los demás apóstoles, ¿no? Pero fíjense que cuando se pintaba en esta época se le asignaba el color a un objeto. Por ejemplo, la túnica de Jesús es azul, bueno, pues la pintamos de azul. Esta es malva, pues toda es malva. La realidad es que si nosotros medimos las coordenadas fotométricas de cualquier, veremos que no son así. Aquí hay muchos colores y muchos matices. Los impresionistas cambiaron esta forma de pintar y, aunque una manzana fuera amarilla o roja, ellos añadían colores para darle más realismo a la pintura y hacerla más natural. Esto nos lo podemos saltar. Hay dos tipos de fotorreceptores, unos para cuando hay mucha luz, podemos ver en colores, se llama visión fotópica, y el otro grupo de fotorreceptores, que son los batones, nos permite ver cuando hay poca luz. Cuando hay mucha luz, estos batones se saturan y no los estamos usando. Cuando entramos en un sitio oscuro y pasan unos minutos, empiezan a funcionar los bastones y entonces empezamos a percibir imágenes, pero no colores. Con respecto a las enfermedades del ojo, las más frecuentes son las que ustedes conocen, que es el daltonismo, que es la confusión entre el rojo y el verde, que se da en un 5% de los hombres y muy poco en las mujeres. Y la tritanopía, o es decir, la acromatopsia, es decir, la imposibilidad de ver cualquier color, es muy, muy rara. Los genes que codifican el color están en el cromosoma X. Las mujeres tienen 2, entonces si hay un fallo en alguno de los
genes, pues el otro lo puede hacer que se active. En cambio, en el hombre, si hay un fallo en este cromosoma, pues la enfermedad se manifiesta. Esa es la causa de que los hombres padezcan la discromatopsia con mucho más frecuencia que las mujeres. Bueno, en muchas profesiones se rechaza a un daltónico porque confunde esta imagen, que es la que verían las personas normales, ellos la ven así. Y sobre todo los policías y los militares han reclamado mucho y se ha sentado una jurisprudencia en que este tipo de discromatopsia, el daltonismo, no debe ser motivo de impedimento para desarrollar una profesión. Realmente los daltónicos, si estos colores, el rojo y el verde, están muy saturados, sí que los distinguen perfectamente. Hay una isla, que es la isla de Pingelap, que es muy pequeñita, está en la Micronesia, y en esta isla un neurólogo que padecía una cromatopsia, es decir, una pérdida total de visión de los colores, que escribía libros, que era Oliver Stack, escribió un libro que se llama La isla de los ciegos al color. Y esta es la isla, Pingelap. En esta isla, fíjense qué pequeñita es con relación a La Gomera. Es una isla cuya altura máxima mide 1 metro y viven unos cuantos miles de personas, pero están tan emparentados por endogamia que una vez hubo un temporal que mermó muchísimo a la población de la isla. Entonces el jefe de la isla sobrevivió, pero tenía una cromatopsia y hubo que superpoblar la isla, con lo cual él fecundó a todas las mujeres posibles, pero a todos los dejó ciegos al color. Y de ahí la isla de los ciegos al color. Hoy he visto recientemente una fotógrafa alemana que visitó la isla, hizo un reportaje muy interesante que está en internet, muy interesante. Bueno, la acromatopsia, es decir, la pérdida total de la visión al color, tiene un problema, y es que como se usan solo los bastones, la visión es muy mala cuando hay mucha luz, produce un gran desnublamiento, y estas personas mejoran mucho su visión cuando se les pone un filtro rojo que impide la saturación de los conos. Un filtro o unas lentillas. La acromatopsia, es decir, el trastorno de la visión de los colores, se está modificando y se está tratando insertando genes en esos cromosomas que no lo tienen. Entonces aquí podemos ver un experimento con un gen donde la respuesta que se produce con un estímulo, en el caso de un paciente con acromatopsia no tratada, si se le implanta el gen, vuelve a tener la respuesta lo mismo que una persona normal. Es decir, que haya abierto un camino para que las discromatopsias puedan en el futuro curarse con terapia génica. Y acabo esto hablando de algo que el profesor Urzuaga, de Atapuerca, que supongo que todos ustedes lo conocen, ¿no? Me llamó la atención que leyendo un pequeño libro de divulgación sobre él, hablaba de algo en lo que los oftalmólogos poco caemos, y es que es la presión de los ojos, el lenguaje de los ojos y el blanco de los ojos. Observen que todos estos chimpancés tienen ojos como los nuestros, como cualquier ojo de mamífero, pero ninguno tiene el blanco de los ojos. Pero hay algunas mutaciones, aquí se observa mejor. La esclerótica, la parte blanca del ojo, está pigmentada. Algunas personas se tatúan los ojos, con lo cual esos ojos son sumamente inexpresivos. No sabemos a dónde miran. Alguien cree que tatuarse los ojos es muy peligroso. Sin embargo, yo he tatuado muchos ojos antes de que fuera obligatorio el cinturón de seguridad, porque una herida en la córnea deja una mancha blanca en el ojo, una mancha muy blanca. Entonces, en esa época, pues tatuábamos las manchas blancas del ojo con tinta para dejarle un color agradable que no llamara la atención al ojo, y ahora se ha puesto de moda. Hay muy pocos accidentes que dejen cicatrices en el ojo como para que tengamos que tatuarlas. Bien, pues hay algunas mutaciones que tienen algunos chimpancés y gorilas que el blanco del ojo reaparece y tienen una expresión realmente muy humana. Fíjense este pequeño chimpancé, qué cara, que tiene algo de humano, ¿verdad?
Pues esto ha sido algo nuevo para mí porque lo leí hace poco en este librito de divulgación de Ursuaga y quise poner estas imágenes para transmitirles a ustedes esta cosa. Los hombres posiblemente evolucionamos porque la expresión visual que no depende del lenguaje nos puede ayudar cuando necesitamos silencio y no nos podemos comunicar por la palabra. Entonces los gestos visuales, mirar para un lado, mirar para otro, puede ser un lenguaje muy curioso que ha producido una mejora evolutiva. Y para terminar, no sé si han visto la película, ¿conocen a César? El planeta de los simios, sí, ¿no? Bien, pues en el planeta de los simios, el director de arte o el director de fotografía decidieron que este era un simio evolucionado y por lo tanto debían de ponerle la esclerótica blanca. Y como estuve en un colegio religioso, quería decirle simplemente que el miércoles de ceniza nos untaban con polvo en la frente cuando éramos niños y nos decían que éramos polvo y que volveríamos al polvo. Pero la buena noticia que nos dio una astrobióloga no hace mucho en Caja Canaria fue que después de estudiar mucho astrobiología y decirnos cómo era todo ese asunto, que realmente éramos polvos de estrellas. Entonces sí, somos polvos, pero la alegría es esta, que somos polvos de estrellas. Es decir, siempre estaremos ahí. Bueno, y con esto acabamos. Muchas gracias. Es muy tarde, así que me he entretenido mucho, no sé por qué. Yo te lo agradezco porque me ha parecido muy fascinante esta charla y bueno, la gente, en fin, no tienen cadenas, se podrían haber ido si se hubieran aburrido, así que yo entiendo que les ha parecido tan interesante como a mí. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguna preguntilla? Eso quiere decir que está todo bien claro. Pues sí. Muchas gracias a ustedes por venir. Muy bien. Simplemente por comentar un poco la agenda de eventos futuros, la próxima semana no tenemos nada, pueden descansar, pueden salir, estar un rato con la familia, esas cosas que también vienen bien de vez en cuando. Y luego ya la siguiente, no se lo pierdan porque vamos a tener una charla muy interesante por el doctor Sasha Usa, que es de la Universidad de las Islas Baleares y es miembro del consorcio de LIGO y va a hablar de ondas gravitacionales y el sonido del universo. Así que yo creo que va a estar muy bien. Y luego la siguiente vamos a tener una charla sobre matemáticas a lo largo de la historia. Entonces, 2 seguidas, o sea que aprovechen la semana que viene para, no sé, ir al cine, salir con la familia, lo que sea, pero luego otra vez aquí el siguiente viernes. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Sí, por supuesto. Una doctora que trabaja en el LIGO, sí. Explicó en el Caja Canaria las ondas gravitacionales y yo quería saber cómo eran los receptores de ondas gravitacionales. Creo que eran unos cilindros que resonaban y qué sé yo, pero ella... Bueno, esos son los primeros experimentos de Weber. Pero yo quería que me lo explicara, pero claro, después me di cuenta que ella analizaba datos, no sabía mucho de fotorreceptores, pero me dijo una cosa muy curiosa que me divirtió. Dice, mira, cuando una onda gravitacional viene, pues nosotros nos deformamos en el espacio y en el tiempo y ya está. Así que no se asusten. Fácil, simplemente nos deformamos en el espacio y en el tiempo. No, así de simple. Así de simple. No tiene ningún misterio. Venga, muchas gracias. El micrófono.